Imaginen esto, es el año 2008. Elon Musk, el hombre que soñaba con Marte y los coches eléctricos, está a punto de perderlo absolutamente todo. Sus dos grandes apuestas, SpaceX y Tesla, se desmoronan simultáneamente. SpaceX ha visto cómo su cohete Falcon 1 explota por tercera vez consecutiva, quemando millones de dólares y sueños en el cielo de la atmósfera. Mientras tanto, Tesla está ahogándose en deudas, incapaz de producir en masa su primer deportivo eléctrico. Los medios de comunicación lo llaman un farsante, los inversores le dan la espalda. No es solo la quiebra financiera lo que le espera, es el ridículo a escala mundial. Musk se enfrenta a una elección imposible: dejar morir una de sus empresas para intentar salvar la otra. Pero él hizo lo impensable, apostó el resto de su fortuna personal en ambas. Fue en ese abismo, en ese año infernal, donde forjó la lección que lo definiría. Para ganar a lo grande, a veces tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Esa mentalidad de riesgo extremo sería la clave que lo convertiría en la persona más rica del planeta. El año 2008 no fue un año cualquiera. Fue un año grabado a fuego en la memoria colectiva, un año en que el mundo, tal y como lo conocíamos, pareció detenerse al borde del abismo. Los cimientos de la economía global se resquebrajaban. Nombres como Lehman Brothers, que antes eran sinónimo de poder y estabilidad, se convertían en epitafios de una era de excesos. El pánico se extendía como una plaga invisible por los mercados, desde Wall Street hasta Tokio, arrastrando consigo empleos, ahorros y los sueños de millones de personas. Fue la peor crisis financiera en casi un siglo, y en medio de este cataclismo global, un hombre veía cómo su propio universo implosionaba con una violencia aún mayor. Para Elon Musk, la crisis mundial era solo el telón de fondo de su infierno personal y profesional. Sus dos grandes apuestas, sus dos sueños monumentales, se desangraban hasta la muerte. Por un lado, estaba SpaceX. La audaz compañía que pretendía hacer a la humanidad interplanetaria estaba irónicamente a punto de estrellarse contra la Tierra. Los 3 primeros lanzamientos del cohete Falcon 1 habían sido fracasos catastróficos. 3 intentos, 3 explosiones, 3 veces viendo cómo millones de dólares y años de trabajo se convertían en una bola de fuego y metal retorcido que caía sobre el océano. El dinero se había acabado. Solo quedaba suficiente para un último intento, un cuarto y definitivo lanzamiento. Si fallaba, SpaceX desaparecería para siempre. La NASA, que observaba con interés pero también con escepticismo, retiraría cualquier posibilidad de contrato. El sueño de Marte moriría en un hangar de California. Y si la situación en SpaceX era crítica, en Tesla era simplemente apocalíptica. La compañía de coches eléctricos, su otra gran visión para cambiar el mundo, era un pozo sin fondo de problemas. Loeton Roadster, su primer vehículo, era un infierno de producción. Sufría retrasos constantes, los costes se habían disparado y la prensa se deleitaba en calificarlo como el juguete caro y fallido de un millonario excéntrico. Con los mercados de crédito congelados por la crisis, conseguir una nueva ronda de financiación era imposible. Los inversores huían, Tesla quemaba dinero a un ritmo alarmante y las proyecciones internas mostraban que la compañía se quedaría sin efectivo en cuestión de semanas, quizás días. La bancarrota no era una posibilidad, era una certeza inminente, pero la pesadilla no terminaba al salir de la oficina. No había refugio, porque mientras sus empresas se desmoronaban, su vida personal lo hacía a la vista de todo el mundo. Su matrimonio con Justine Wilson, su esposa de la universidad y madre de sus 5 hijos, se estaba rompiendo de la forma más amarga y pública posible. El divorcio se convirtió en una batalla mediática, con blogs y artículos que exponían los detalles más íntimos de su relación. Imaginen la presión. Por un lado, la lógica fría y brutal de la ingeniería aeroespacial y las finanzas. Por otro, el dolor crudo y la herida abierta de una familia que se desintegra
bajo el foco de la opinión pública. Todo su capital, hasta el último centavo ganado con la venta de PayPal, estaba invertido en sus compañías. Estaba en la ruina. Llegó a un punto en el que tuvo que pedir préstamos a sus amigos simplemente para poder pagar el alquiler. Los periodistas lo llamaban para preguntarle si era cierto que dormía en el sofá de la oficina. A veces era cierto. El hombre que soñaba con conquistar las estrellas apenas tenía un techo bajo el que dormir. Era un colapso en todos los frentes. Un fracaso total. El sueño americano convertido en una pesadilla griega, con un protagonista viendo cómo todo aquello por lo que había luchado, todo lo que había construido y todo lo que amaba, se convertía en cenizas ante sus propios ojos. No era solo la posibilidad de perder su fortuna, era la certeza de ser recordado como un fraude, un soñador arrogante que lo apostó todo y lo perdió todo, arrastrando a cientos de empleados y a su propia familia en su caída. El universo de Elon Musk, efectivamente, se estaba desmoronando. Corría el año 2008, mientras el mundo entero se tambaleaba al borde de una crisis financiera sin precedentes. Un hombre se enfrentaba a su propio apocalipsis personal y profesional. En el epicentro de este huracán estaba Elon Musk y sus dos sueños monumentales, los dos pilares de su visión para el futuro, se estaban quedando sin combustible, literal y figuradamente. Por un lado, estaba SpaceX, la audaz compañía que prometía revolucionar los viajes espaciales y llevarnos a Marte. Pero la realidad en la Tierra era brutal. Imaginen la escena, una pequeña isla en medio del Pacífico, un cohete, Falcon 1, en la plataforma, y todas las esperanzas y los últimos millones de dólares de Musk depositados en él. Ya habían intentado lanzar 2 veces. El primer intento, un fracaso catastrófico a los pocos segundos del despegue. El segundo, otro golpe devastador. Ahora, en agosto de 2008, llegaba el tercer intento. Este no era solo otro lanzamiento. Era para muchos la última oportunidad. El cohete se elevó, majestuoso contra el cielo azul. Por un momento, pareció que lo habían logrado. El control de la misión estalló en aplausos prematuros, pero entonces, la catástrofe. Un problema en la separación de las etapas convirtió el cohete en una bola de fuego. 3 lanzamientos, 3 fracasos espectaculares. La NASA, que observaba de cerca, estaba a punto de retirar su apoyo. Los ingenieros estaban desmoralizados. El sueño de las estrellas se estaba convirtiendo en cenizas sobre el océano. Y mientras las cenizas de su sueño espacial caían, su otro gran proyecto se desangraba en tierra. Tesla Motors, la compañía que iba a iniciar la revolución del coche eléctrico, era un agujero negro financiero. El problema no era la visión, era la ejecución. El Tesla Roadster, su primer vehículo, era una maravilla de la ingeniería que había capturado la imaginación del público, pero que simplemente no podían fabricar a escala. La producción era un infierno de retrasos, problemas de calidad y sobrecostes. Cada coche que salía de la línea de montaje costaba mucho más de lo que podían venderlo. La compañía quemaba efectivo a un ritmo aterrador, millones y millones de dólares cada mes. Las nóminas se convertían en una pesadilla semanal. Los inversores, asustados por la crisis global y por los fallos de la empresa, cerraban el grifo. Musk, que había invertido hasta el último céntimo de su fortuna personal ganada con PayPal, se veía obligado a tomar decisiones imposibles, suplicando a amigos y familiares por pequeños préstamos para mantener las luces encendidas una semana más. La presión era inhumana. Los medios de comunicación, que antes lo habían aclamado como un visionario, ahora lo pintaban como un millonario arrogante y fracasado que malgastaba su fortuna en juguetes caros. Dormía en el sofá de su oficina, trabajaba sin descanso y se despertaba gritando en mitad de la noche por las pesadillas. Estaba al borde del abismo. No es una metáfora. Literalmente se había quedado sin dinero. Llegó un punto en el que se enfrentó a una elección que ningún padre querría hacer. Tenía capital suficiente para salvar a una de sus 2 compañías,
pero no a ambas. Tenía que elegir a cuál de sus hijos, Tesla o SpaceX, dejar morir. Ese fue Poncelo el punto más bajo. Dos empresas revolucionarias, dos sueños que podían cambiar el mundo, a punto de extinguirse al mismo tiempo. SpaceX, con sus cohetes explotando en el cielo, y Tesla, con sus finanzas explotando en la tierra. Para cualquier otra persona, habría sido el final, el momento de admitir la derrota y retirarse. Pero para Musk era el momento de apostarlo todo una última vez. Con los últimos centavos que pudo reunir, financió un cuarto lanzamiento para SpaceX. Y en la víspera de la Navidad de 2008, con Tesla a solo unas horas de la bancarrota, consiguió cerrar una ronda de financiación milagrosa que salvó a la compañía en el último suspiro. El mundo no lo sabía entonces, pero estaba presenciando el momento que forjaría la leyenda. El momento en que un hombre, contra todo pronóstico, miró al abismo y se negó a parpadear. Estamos en el año 2008. El mundo se desmorona. Los mercados financieros se desploman en la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Lehman Brothers ha caído y con él la confianza global. En medio de este caos, un hombre está a punto de perderlo todo. No solo su dinero, sino sus dos sueños más grandes. Elon Musk había invertido hasta el último centavo de su fortuna, ganada con la venta de PayPal, en dos empresas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Por un lado, SpaceX, una compañía con la misión de hacer a la humanidad interplanetaria, que hasta ese momento solo había logrado una cosa: hacer explotar cohetes. 3 lanzamientos, 3 fracasos espectaculares. Cada uno de ellos una bola de fuego que consumía millones de dólares y la poca credibilidad que le quedaba. La prensa lo llamaba un millonario con un hobby caro, y la industria aeroespacial tradicional se reía de su audacia. Por otro lado, estaba Tesla, su visión de un futuro con transporte sostenible. Pero en 2008, Tesla no era el gigante que conocemos hoy. Era una pequeña startup al borde del abismo, luchando por fabricar su primer coche, el Roadster. Se enfrentaba a un infierno de producción. Los costes se habían disparado y la compañía quemaba efectivo a un ritmo que aterrorizaba a sus inversores. Los grandes fabricantes de Detroit lo consideraban un chiste, un juguete caro para ecologistas ricos que nunca sería un negocio real. Ambas empresas se desangraban financieramente y con la crisis económica, conseguir nueva inversión era imposible. Nadie iba a apostar por cohetes que explotaban y coches eléctricos que no se fabricaban. El dinero se estaba acabando. Musk se encontró con los bolsillos vacíos, pidiendo préstamos a amigos, incluso para pagar el alquiler. Le quedaba dinero para una última ronda de financiación, una sola bala en la recámara. Pero no era suficiente para las dos. Sus asesores, sus amigos, todos los expertos en finanzas le dijeron lo mismo. La decisión era dolorosa, pero lógica y simple. Tenía que elegir. Debía escoger a uno de sus hijos y dejar morir al otro. Concentrar todos los recursos restantes en la empresa con más probabilidades de sobrevivir y aceptar la pérdida de la otra. Salvar a Tesla significaba el fin de SpaceX. Salvar a SpaceX significaba la bancarrota de Tesla. Era la única jugada inteligente. Cualquier otra cosa sería un suicidio empresarial, garantizando que ambas compañías se hundieran juntas. Imaginen esa presión. De un lado, el sueño de las estrellas, de llevar a la humanidad más allá de la Tierra. Del otro, el sueño de salvar el planeta, de cambiar la energía que nos mueve. ¿Cómo eliges entre dos misiones que podrían redefinir el futuro? Era una elección de Sophie para un ingeniero. Cada hoja de cálculo, cada análisis de riesgo gritaba la misma conclusión: elige una. Pero Musk se negó. En un acto que desafiaba toda lógica empresarial, tomó la decisión más irracional posible. Dividió el dinero que le quedaba, le dio la mitad a Tesla y la mitad a SpaceX, sabiendo perfectamente que esa cantidad no era suficiente para garantizar la supervivencia de ninguna de las dos. Era como intentar salvar a dos personas que se ahogan lanzándoles medio salvavidas a cada una.
Era una apuesta desesperada, un todo o nada basado en la pura fe. Lo que sucedió después es historia. En septiembre de 2008, con el dinero de esa última ronda, SpaceX lanzó su cuarto cohete, Falcon 1. Era su última oportunidad. Si fallaba, la compañía desaparecía. El cohete despegó y esta vez no explotó. Alcanzó la órbita con éxito. Ese triunfo le abrió la puerta a un contrato de $1.600 millones con la NASA, salvando a la compañía en el último segundo. Mientras tanto, en Tesla, la situación era aún más crítica. Estaban literalmente a horas de la bancarrota. En la víspera de Navidad de 2008, tras una ronda de llamadas frenéticas y negociaciones al límite, Musk consiguió asegurar una nueva inversión justo cuando el reloj llegaba a cero. Tesla también se había salvado. Cuando todos los expertos le dijeron que la única opción era sacrificar un sueño, él se negó a escuchar. Apostó contra toda probabilidad, no por una, sino por las dos. Y esa decisión, esa negativa a aceptar una elección imposible, no solo salvó a sus empresas, sino que cambió el curso de la tecnología y nos dio el futuro en el que vivimos hoy. El mundo estaba dividido en dos. No era una guerra de naciones ni de ideologías, sino una batalla corporativa que se libraba en las pantallas de nuestros teléfonos, en los algoritmos que decidían nuestras noticias y en las innovaciones que prometían cambiar el futuro. De un lado estaba Titán, el gigante establecido, una fortaleza de lógica y poder con décadas de dominio a sus espaldas. Del otro, Génesis, la insurgente, una fuerza de creatividad caótica y crecimiento explosivo que amenazaba con derribar el viejo orden. Todos, absolutamente todos, tenían que elegir un bando. Era la conversación en cada café, en cada reunión de directorio, en cada cena familiar. Los analistas gritaban desde las pantallas de televisión, con gráficos y proyecciones que demostraban con certeza absoluta por qué uno de los dos estaba destinado a la gloria y el otro al olvido. La presión era inmensa. Elegir a Titán era la apuesta segura, la de la estabilidad, la del poder que ya existía. Elegir a Génesis era la apuesta arriesgada, la del potencial ilimitado, la de subirse a un cohete sin saber si llegaría a las estrellas o explotaría en el despegue. Y en medio de este torbellino, un hombre se enfrentaba a la decisión de su vida. No era un magnate multimillonario, sino alguien que había trabajado toda su vida para acumular un pequeño capital, un nido de ahorros que representaba su futuro, sus sueños y su seguridad. Sus amigos le llamaban a todas horas. Apuesta por Titán, le decían. No puedes perder. Sus mentores le aconsejaban cautela. Génesis es el futuro, le susurraban otros. Quien no arriesga, no gana. El mercado entero contenía la respiración, porque el enfrentamiento final se acercaba. Un anuncio, una adquisición, un lanzamiento. Algo iba a inclinar la balanza de forma definitiva, y quien estuviera en el lado equivocado lo perdería todo. Pero él hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. En un movimiento que todos calificaron de suicida, decidió no elegir. Imagina la escena. Él, solo en su estudio, con la luz del monitor pintando su rostro en la penumbra. A un lado de la pantalla, la opción de invertir en Titán. Al otro, la de Génesis. El manual de cualquier inversor, desde el más novato hasta el más experimentado, dicta una regla sagrada. En un juego de suma cero, donde solo puede haber un ganador, diversificar entre los dos contendientes es garantizar una pérdida. Es como apostar por el blanco y el negro en la ruleta al mismo tiempo. En el mejor de los casos, te quedas como estabas, pero pagando la comisión. En este caso, era peor. El auge de una compañía significaría la caída catastrófica de la otra. Su inversión en el perdedor se reduciría a cero y las ganancias del vencedor difícilmente compensarían esa pérdida total. Pero él lo hizo. Con un pulso firme que desmentía el caos de su decisión, dividió su capital. 50% para el
gigante, 50% para el retador. Apostó hasta su último centavo dividiéndolo entre las dos compañías, sabiendo que, según toda lógica, probablemente perdería ambas. La noticia corrió como la pólvora en su círculo. Primero hubo incredulidad. ¿Hizo qué? Luego lástima. Pobre hombre, la presión lo quebró. Finalmente, burla. Se convirtió en el chiste de la industria, el ejemplo de lo que no se debe hacer. El hombre que, ante la oportunidad de su vida, decidió saltar al vacío con un ancla atada a cada pie. Sus amigos dejaron de llamarle. Sus mentores sacudieron la cabeza con decepción. Él se quedó solo, observando en silencio cómo los dos ejércitos corporativos se preparaban para la batalla final. Pero lo que nadie entendía, lo que pasaron por alto en su prisa por juzgar, era que él no estaba apostando a cuál de los dos ganaría. Su apuesta era diferente, más profunda. Él había visto una grieta en la armadura de la lógica imperante. Había percibido algo que todos los demás ignoraban, que la guerra no era entre Titán y Génesis. La verdadera guerra era contra la idea misma de que solo podía haber un ganador. Había apostado no a la victoria de uno sobre otro, sino a la posibilidad de un resultado que nadie más había contemplado. Y mientras el mundo esperaba su inevitable ruina, él simplemente esperaba. Sabía que su jugada no era el final, sino el verdadero comienzo del juego. Imagina por un momento el año 2008. La economía mundial se desmorona, los bancos colapsan y el pánico financiero se extiende por todo el planeta. En medio de este caos, dos empresas jóvenes y ambiciosas, dirigidas por la misma persona, se encuentran al borde del abismo, luchando no solo contra la crisis global, sino contra sus propios y espectaculares fracasos. Esas empresas eran SpaceX y Tesla. Por un lado, teníamos a SpaceX, el sueño de Elon Musk de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria dependía de un cohete, el Falcon 1. Pero los primeros 3 lanzamientos habían sido fracasos catastróficos. El primero explotó al despegar, el segundo llegó al espacio, pero falló antes de alcanzar la órbita. El tercero también fracasó. Cada explosión era un clavo más en el ataúd de la compañía. Musk había invertido hasta el último centavo de su fortuna personal, el dinero que ganó con la venta de PayPal. No había más. El cuarto lanzamiento, en septiembre de 2008, era literalmente la última oportunidad. Si fallaba, SpaceX dejaría de existir. Con el aliento contenido, el mundo vio cómo el Falcon 1 finalmente alcanzaba la órbita. Un éxito histórico, sin duda, pero el éxito en el aire no paga las facturas en la tierra. La empresa seguía sin dinero, con apenas lo suficiente para mantener las luces encendidas unas pocas semanas más. El éxito les había comprado un poco de tiempo, pero la bancarrota seguía llamando a la puerta. Y al mismo tiempo, en la otra esquina del ring estaba Tesla. La compañía de coches eléctricos quemaba dinero a un ritmo aún más insostenible. La producción del Roadster original era un infierno logístico, lleno de retrasos y sobrecostes. Los inversores, aterrorizados por la crisis financiera, se estaban echando para atrás. La prensa se deleitaba prediciendo su inminente desaparición, publicando artículos con títulos como El cementerio de Tesla. La situación era tan crítica que Musk se enfrentó a una decisión imposible: dejar morir a una de sus empresas para intentar salvar a la otra, o arriesgarlo todo por ambas. Eligió lo segundo. Dividió el poco capital que le quedaba entre las dos, una apuesta que cualquier asesor financiero habría calificado de suicida. Nos acercamos a la Navidad de 2008, un tiempo de celebración para la mayoría, pero para Musk y los empleados de SpaceX y Tesla era la hora más oscura. Ambas compañías estaban a días, quizás horas, de la insolvencia. Los cheques de las nóminas estaban a punto de ser rechazados. El sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla doble. Parecía que no había salida. El fin era inevitable. Y entonces, en el último momento posible, el milagro sucedió por partida doble. El 23 de diciembre, el teléfono sonó.
Al otro lado de la línea estaba la NASA. Tras el éxito del cuarto lanzamiento del Falcon 1, la Agencia Espacial Estadounidense había tomado una decisión. Estaban listos para apostar por la pequeña y audaz compañía privada. La NASA otorgó a SpaceX un contrato de $1.600 millones para realizar 12 misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. No era un rescate, era un voto de confianza. Era un salvavidas de oro que no solo aseguraba el futuro financiero de SpaceX, sino que la legitimaba en el escenario mundial. La compañía estaba salvada, pero la celebración fue corta. Ese dinero, por ley, no podía usarse para salvar a Tesla. La cuenta atrás para la compañía de coches eléctricos seguía corriendo, implacable. Musk necesitaba cerrar una ronda de financiación desesperadamente, convenciendo a los inversores de que apostaran por una empresa que todos daban por muerta, en el peor clima económico en décadas. Puso hasta su último dólar personal en la ronda para demostrar su compromiso. Rogó, negoció y presionó. Y entonces, con el reloj marcando las 6 de la tarde en la víspera de Navidad, literalmente horas antes de que la compañía se declarara legalmente en bancarrota al día siguiente, los inversores finalmente se comprometieron. La ronda de financiación se cerró. Tesla también estaba salvada. En el lapso de 72 horas, Elon Musk pasó de estar al borde de perderlo todo a asegurar el futuro de 2 empresas que cambiarían el mundo. No fue magia. Fue una combinación de un éxito técnico en el momento justo, una perseverancia inquebrantable frente al fracaso y una dosis de suerte casi increíble. Ese momento, esa semana de diciembre de 2008, no solo salvó a 2 empresas, fue el punto de inflexión que permitió la revolución de los cohetes reutilizables y el auge imparable de los vehículos eléctricos. Un doble milagro de Navidad que reescribió el futuro. Es en momentos como este, con la espalda contra la pared y el aliento del fracaso en la nuca, donde nace una filosofía diferente sobre el riesgo. Una que va en contra de toda intuición, de todo lo que nos enseñan sobre la prudencia y el sentido común. Porque cuando el resultado más probable, el camino que marcan todas las estadísticas, es el fracaso total de todos modos, la única jugada lógica que queda sobre la mesa es abandonar la lógica convencional. Es el momento de maximizar la probabilidad, por pequeña que sea, de un éxito improbable. Pensemos en esto por un segundo. La mayoría de nosotros gestionamos el riesgo intentando minimizar las pérdidas. Aseguramos el coche, diversificamos las inversiones, elegimos el camino seguro. Y eso tiene sentido cuando hay algo que proteger, cuando el status quo es aceptable. Pero ¿qué pasa cuando el status quo es un barco que se hunde? ¿Qué pasa cuando seguir jugando con cautela es una garantía de derrota? En ese escenario, la prudencia se convierte en una trampa, es una muerte lenta, una rendición a plazos. Aquí es donde la perspectiva cambia radicalmente. Si estás destinado a perder el 100% de tu ficha jugando de forma conservadora, una apuesta que te da un 99% de posibilidades de perderlo todo al instante, pero un 1% de posibilidades de ganar la partida entera, de repente se convierte en la única opción racional. La aritmética de la desesperación es simple. Un 1% de posibilidades de victoria es infinitamente mejor que un 0%. Esta es la mentalidad del Ve María en el fútbol americano, el lanzamiento desesperado a la zona de anotación en el último segundo. Es la mentalidad del general que, viendo su ejército rodeado y superado en número, ordena una carga suicida contra el punto más fuerte del enemigo, porque la sorpresa y la audacia son sus únicas armas restantes. La alternativa, una rendición o una lenta aniquilación, ya es una certeza. Imagina al fundador de una startup con dinero en el banco para solo 3 meses más de operaciones. El camino seguro sería reducir costes, despedir a la mitad del equipo y tratar de alargar la vida de la empresa a 6 meses, esperando un milagro que probablemente nunca llegará. La empresa moriría en silencio. Pero bajo esta nueva filosofía,
ese fundador coge todo el dinero restante y lo invierte en una única y audaz campaña de marketing, en el desarrollo de una función revolucionaria que nadie espera. El riesgo, la quiebra inmediata si no funciona. Pero la recompensa potencial es la supervivencia, el crecimiento exponencial, el cambio de las reglas del juego. De repente, el mayor riesgo no es apostarlo todo. El mayor riesgo es la inacción. El mayor riesgo es la falsa seguridad de un declive lento y controlado. Es aferrarse a los restos del naufragio, en lugar de intentar nadar hacia una orilla lejana y apenas visible. Esta filosofía no es para el día a día, es un interruptor de emergencia para el alma. Es un reconocimiento brutal de que hay momentos en la vida, en los negocios, en la creación, donde la única forma de evitar una caída segura es saltar, apuntando a las estrellas, sabiendo que lo más probable es que te estrelles, pero que en ese salto reside la única, minúscula y gloriosa posibilidad de aprender a volar. Se trata de entender que cuando no tienes nada que perder, lo tienes todo por ganar, y en esa encrucijada, donde el miedo te grita que te acurruques y esperes el final, una voz más tranquila y profunda susurra que el verdadero peligro, el único riesgo que no te puedes permitir, es no arriesgarlo absolutamente todo. La historia de Elon Musk nos obliga, poeta, a hacer una pausa y plantearnos una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Qué sucedería si, con nuestros momentos más oscuros, en lugar de minimizar el riesgo, decidiéramos apostar el doble por nosotros mismos? Pensemos en el año 2008. SpaceX había sufrido 3 lanzamientos fallidos consecutivos, un fracaso más, y la compañía desaparecía. Al mismo tiempo, Tesla estaba a horas de la bancarrota, quemando dinero a un ritmo insostenible. La lógica, el consejo de cualquier experto financiero, habría sido claro: cortar las pérdidas, salvar lo que se pudiera, quizás sacrificar una empresa para intentar salvar la otra. Era el camino seguro, el movimiento racional. Pero Musk no eligió el camino seguro, en el que probablemente fue el punto más bajo de su carrera. Tomó el resto de su fortuna personal, el dinero que le quedaba de la venta de PayPal, y lo dividió entre las 2 compañías al borde del abismo. No apostó a una, apostó a las 2. Fue un acto de fe irracional para el mundo, pero una apuesta total en su propia visión y en su capacidad para ejecutarla. Y aquí es donde su historia deja de ser sobre cohetes y coches eléctricos y se convierte en un espejo para nosotros. Todos enfrentamos nuestros propios 2008, momentos en los que el proyecto en el que hemos invertido el alma parece derrumbarse, donde la duda nos paraliza y el miedo al fracaso nos grita que nos retiremos. La elección convencional es dar un paso atrás, pero la lección de Musk nos invita a considerar la alternativa audaz. Y si esa crisis no es una señal para rendirse, sino la prueba final para ver cuánto creemos en nuestra propia capacidad, quizás el mayor riesgo al final no es fracasar, sino no haber apostado por uno mismo cuando más importaba.